Hola, vamos a ver el teorema del coseno, que se puede aplicar para cualquier triángulo, no solo para los rectángulos. El teorema del coseno nos dice que un lado al cuadrado, a al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, menos el doble producto de los otros dos lados, b por c, por el ángulo que forman, que es el opuesto al lado a. Si nos observamos la fórmula, se puede aplicar para los tres lados. Y si la observamos, la primera parte se parece mucho al teorema de Pitágoras, que solo se podía aplicar en triángulos rectángulos. Solo que ahora le añadimos el término menos 2 por b por c, los lados que no son el que estamos calculando, por el coseno del ángulo que forman, el opuesto al lado A. El teorema del coseno es útil cuando nos dan dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, o cuando nos dan los tres lados de un triángulo y queremos calcular los ángulos. Vamos a hacer un ejemplo. Halla los ángulos y lados desconocidos de un triángulo que tiene dos lados que miden A 6 centímetros, B 8 centímetros y que forman un ángulo de 70 grados entre ellos. Y también nos preguntan de qué tipo de triángulo se trata. Eso lo calcularemos cuando sepamos cuánto miden los tres ángulos. Vamos a utilizar la fórmula del teorema del coseno del lado C, que es el que nos falta. C al cuadrado será igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Vamos a despejar C haciendo la raíz cuadrada del otro miembro, que nos quedaría raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 y por 8 por el coseno de 70. Nos quedaría, esto sería igual a raíz cuadrada de 36 más 64 menos 2 por 6 y por 8 por el coseno de 70, que es 32,83. Calculando la raíz cuadrada nos da 8,19, el lado C. Una vez que tenemos el lado C, podemos calcular el ángulo alfa o el ángulo beta con la fórmula del teorema del coseno, otra vez. Nosotros vamos a utilizar la del lado A para calcular el ángulo alfa, que es el opuesto. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de alfa. Pasamos este término menos 2 por b por c por el coseno de alfa al primer miembro y este término a al cuadrado al segundo miembro. Y despejando el coseno de alfa, que es lo que queremos averiguar, alfa, pasamos 2 por b por c dividiendo al otro miembro, con lo cual obtendríamos la fórmula que el coseno de alfa es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado, lo que quedaba en el segundo término, partido por 2 por b por c. Sustituyendo 8 al cuadrado más 8,19 al cuadrado menos 6 al cuadrado, partido de 2 por 8 por 8,19. Esto nos da que el coseno de alfa es 0,73. Si queremos calcular alfa, tenemos que hacer el arco cuyo coseno menos 1 en la calculadora, es 0,73, que nos da 43,48 grados. Ya tenemos dos ángulos, uno de 70 grados, que nos lo daban enunciado, el otro de 43,48. Luego, como los tres ángulos de un triángulo suman 180, si sumamos los dos ángulos que tenemos y si lo restamos a 180, nos da el otro ángulo beta, que es 66,52. Como los tres ángulos de un triángulo, del triángulo, son menores que 90, el ángulo es acutángulo. También lo podríamos haber hecho si hubiéramos aplicado el teorema de Pitágoras entre los tres lados, tomando el mayor como si fuera la hipotenusa. Nos habíamos dado cuenta que la suma de los lados de los catetos al cuadrado sería mayor que la hipotenusa al cuadrado.